ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Siéntense. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar está ubicado en el capítulo 9 de San Mateo, de los versos 32 al 38. En los versículos anteriores, antes de este texto están lo que escuchamos ayer, la resurrección de la niña del jefe de la sinagoga, la sanación de la hemorroísa que llevaba 12 años con su hemorragia, el ciego que vuelve, recupera la vista. El día de hoy nos habla de la curación de un hombre que tiene un demonio. Está endemoniado y lo hace mudo. Cuando Jesús expulsa al demonio, el mudo empezó a hablar. Quedó liberado, sano. Pero hay diferentes reacciones. Las reacciones de la multitud y las de los fariseos. La multitud se maravillaba, sorprendida. Decía: nunca habíamos visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos, que están en contra de Jesús, ellos dicen que lo que ha hecho Jesús es expulsar a los demonios con la autoridad del príncipe de los demonios. Es decir, atribuyen lo que está haciendo Jesús al poder diabólico. Dice San Juan Crisóstomo, comentando este pasaje, dice:
lo que en verdad molestaba a los fariseos era que consideraran a Jesús como superior a todos. Y no solo los que entonces existían, sino a todos los que habían existido anteriormente. Esa era su molestia de los fariseos. ¿Cómo puede ser superior a nosotros y a nuestros antepasados? Esta postura de los fariseos a Jesús no le molesta. No le molesta ni le preocupa. Él continúa siendo fiel a su misión y continuará sanando, curando más enfermos, liberando más endemoniados. Jesús, ante la evidencia de que los guías de Israel, en vez de cuidar, en vez de apacentar al rebaño, lo que hacían era descarriarlo y abusar de ellos. Y ahora Jesús se compadece de estas multitudes, los ve cansados, abatidos, como ovejas sin pastor. Por eso Jesús dirá: aquí está su pastor, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados por la carga, que yo les daré descanso. Las multitudes desean encontrarse con ese pastor y agradecen lo que Jesús les da. Hermanas, hermanos, creo que el reflejo de ese buen pastor, el reflejo de ese buen guía, el reflejo de ese pastor preocupado por sus ovejas, lo hemos visto en muchos después de Jesús: papas, obispos, sacerdotes, misioneros, religiosos, religiosas. Podemos seguramente mencionar por nombre a muchos y muchos otros que pueden pasar por el anonimato, pero que hicieron todo como Jesús lo hizo y deseó que continuara su obra. Ahí tenemos a una Santa Teresa de Calcuta. Ahí tenemos a un San Juan Pablo II, que visitó tantos países en el mundo, tantos viajes apostólicos, que la gente a donde iba lo esperaba y deseaba que llegara ese Papa, ¿o no? En las visitas que hizo aquí a México y a donde quiera que iba, cuántas multitudes reunidas alrededor de este gran santo San Juan Pablo II. Cómo escuchaban sus palabras, y sobre todo los jóvenes. Por eso inició, lo cual continúan las jornadas mundiales de la juventud. Los jóvenes se congregaban alrededor de este Papa porque ahí veían a Jesús, el buen pastor, que se preocupa por sus ovejas. Y Jesús no acomodaba el evangelio a ellos para endulzarles el oído, para que se sintieran bien. No, Juan Pablo II les hablaba como tenía que hablarles y como hablaba Jesús. Y aún así lo seguían y lo querían. No sé cuántos de nosotros en sus visitas que hizo a México pudimos tener la oportunidad de haber estado en la multitud ahí cerca de él o lejecitos. Yo estuve en una de ellas en el autódromo, nunca lo vi, ni siquiera vi el escenario donde estaba la misa, pero
pues escuchar en el sonido la voz, nombre, uno se conmovía y decía, no, era la voz del pastor. Pues hermanas, hermanos, los fariseos querían desacreditar a Jesús, pero no lo lograron. Las multitudes veían y reconocían en Jesús el poder de Dios, la presencia de Dios, el Mesías. Y pues los enfermos, no se diga, pues seguramente que eran los más agradecidos por lo que recibían de Jesús, la sanación, la curación. El Señor Jesús sigue haciendo maravillas entre nosotros, hermanos. Sigue haciendo maravillas hoy entre nosotros. Ojalá podamos ver, podamos descubrir esas maravillas, esos milagros, esa presencia de Jesús entre nosotros. Y al descubrirlo podamos fortalecernos en nuestra fe y no desacreditar todo aquello que pues pensemos que no es de Dios. Tenemos que entrar, pues claro, en un discernimiento y descubrir la presencia de Dios entre nosotros. Pues que el Señor nos ayude a liberarnos como a este mudo que lo liberó y quedó sano y pudo hablar. Todo aquello que nos ata, nos esclaviza, que Jesús nos libere para poder obtener esa libertad que Él nos ha traído. Decimos que así sea.